todos. En nombre de la cátedra de Cirugía 1, le damos la bienvenida. Bueno, para empezar quiero presentar mi nombre es Edwin. Hoy día me tocaba con un grupo, ¿no? Creo que es el grupo 8, ¿no? ¿Cuántos son? ¿5, 4? Sí. Bueno, mañana empezamos, ¿no? Porque están en clases tienen asistencia. Muy bien, entonces yo voy a encargar o voy a comentar sobre balance hidroelectrolítico aplicada a la cirugía. Y después vamos a hablar algo sobre quemados. Esperamos que nos alcance las clases a las 4, ¿verdad? Muy bien. Solo como comentario. Hablando sobre agua, como ya ustedes están en el área de clínicas y ya desde semiología han estado ya en los hospitales, yo me imagino que en sus rotaciones de hora de cirugía están yendo una hora antes que les indique su profesor, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes van a emergencia del hospital de Eneco, donde trabajo yo, cirugía, se ponen a ver las historias clínicas y encuentran esta indicación. Y encima con mala letra. ¿Qué les puede significar? Y cuando van a la hospitalización, revisan las historias clínicas y encuentran estas indicaciones. ¿Qué significa? ¿Entienden algo? Estamos hablando de jeroglífico, ¿no? De sodio. Jeroglífico. Está haciendo sodio. Y resulta que si ustedes siguen viendo las historias clínicas o en todo caso van y se enteran de una ocurrencia fatal por ahí, encuentran esta. Perdón. Este es un extracto de un certificado de definición. ¿Ya? Este es el diagnóstico principal, un shock hipovolémico por un traumatismo abdominal a causa de un accidente de tránsito. Y así encuentran ustedes los certificados de definición. Y otro certificado de definición, bonito, shock hipovolémico, la causa básica o la causa principal. ¿A causa de qué? De un sangrado de la arteria cística. ¿Por qué? Porque fue un postoperado de colecistectomía y el paciente ingresó al hospital por una simple colitiasis por consultorios externos. ¿Y por qué terminó en la morgue? ¿Por qué terminó fallecido? A causa de un shock hipovolémico. ¿Y eso qué significa? Que el espacio intravascular se colapsó y falleció. El shock hipovolémico es uno de los únicos shocks que son irreversibles en este caso. Entonces, por eso estudiamos en cirugía este tema de balance hídrico. ¿Ya? Entonces, es por eso que ustedes no van a estudiarlo tampoco de medicina, probablemente en pediatría. Pero este tema lo vamos a enfocar básicamente al campo quirúrgico, ¿ya? Y enfocado prácticamente en los casos que nos ocurren en el hospital a diario, como en estos casos. Acá dice cloruro de sodio al 0.9% por 1000 cc, o sea, un frasco de suero que debemos de pasarle 500, o sea, la mitad a chorro, y luego 60 gotas. ¿Qué significa esto? De que la enfermera debe de pasarle en menos de una hora un frasco de cloruro de sodio, o un suero fisiológico, o un cristaloide para que se entienda. El paciente esté en emergencia, o probablemente el paciente esté hospitalizado y que esté chocándose el piso. Ustedes son los que van a estar en la primera línea de defensa, cuando sean internos o cuando sean externos, y se van a dar cuenta.
y van a ustedes reaccionar para que no lleguemos a un certificado de definición. Igual en hospitalización. ¿Qué dice acá? Control de funciones vitales más balance hídrico o balance hídrico estricto también. Pues estas son las indicaciones postoperatorias de una policistectomía. ¿Ya? Entre varios, ¿no? Entonces, si tú no controlas las funciones vitales y el paciente diga esto, ¿quién es el primer responsable? Aparte del cirujano que ha operado, el interno que estuvo haciendo su guardia y no controló las funciones vitales la primera y la segunda hora, postoperatoria. Entonces, si ustedes sean estudiantes, sean internos, tienen responsabilidad. Que no nos pase esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ustedes ya saben que el 60% de nuestro cuerpo es agua. ¿Sí? Ustedes ya lo saben esto desde el colegio. Y que el 40% está en el espacio intracelular. Para nosotros, como cirugía, vamos a hablar, o nos compete más hablar del líquido extracelular y sobre todo del compartimiento intravascular o el plasma. Y aquí va una, ustedes están en emergencia, viene un paciente sangrando y les dice el familiar o el paciente se que está hablando, dice, he sangrado un balde de pintura, le dice, ¿no? Y ese balde de pintura más o menos tiene 4 o 5 litros. ¿Ustedes le creen? Una persona de más o menos 70 kilos tiene el 5% de su peso en el intravascular, o sea, de sangre. Y eso más o menos equivale a 3 litros y medio. Si te dice que ha sangrado un balde, un poco, no puedes creer, no estaría muerto, pero no estaría vivo. Pues. Entonces tienen que saber cuánto más o menos tiene una persona de 70 kilos en su espacio intravascular. Este es el que más nos interesa. ¿Por qué? Para que no lleguemos a dar certificados de defunción. ¿Listo? Y de aquí va a salir la primera pregunta del examen, o probablemente la segunda pregunta del examen. Un paciente de 70 kilos de peso, ¿cuánto más o menos tiene en el líquido intravascular? ¿Y qué es el líquido transcelular? Acá hay algunos significados. Entonces, todas las diapositivas, no se preocupen que a su delegado se lo pueda pasar. ¿Ya? Entonces, no se olviden por ¿ya? Una diapositiva más. Ahora, a este compartimiento extracelular lo vamos a convertir en el 100% de agua. Acá. ¿Sí? Esta es la distribución de agua en todo el compartimiento extracelular. No se va a confundir con cuando se les hace una pregunta, ustedes hacen el cálculo en base a esta diapositiva, cuando en realidad se les pregunta de esta diapositiva. Entonces tú sacas el porcentaje de 70 kilos entre un tercio más o menos te vas a reducir 3.5 a 4.56 litros de agua en el líquido intravascular. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque es aquí donde ocurren los shocks hipovolémicos. Por eso nos interesa a nosotros como cirujanos. Entonces, ¿cómo calculas el agua corporal? Probablemente ustedes han empezado ir a los hospitales y les han preguntado ¿cuánto es el requerimiento de agua? ¿Quiénes han ido ya a la sanidad, a la policía? ¿Al Guaymeche? Entonces, no se olviden, el requerimiento de agua es de 30 a 50 mililitros por kilo al día. Vale decir, un paciente de 70 kilos, 7 por 3, 21, 7 por 5, 35, vale 2 litros más o menos a 3 litros de agua diaria. ¿Listo? No se olviden, por
favor esto, para toda la vida, no solamente para el examen. Donde estén, les van a preguntar, ¿y cuántos es el requerimiento de agua? Ustedes se quedan calladitos y encima le echan la culpa al doctor que hoy día les echa las clases. No nos han dicho, lo dicen. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de hacer un balance hídrico. ¿Y qué es un balance hídrico? Es el equilibrio de los ingresos de agua y los egresos. Es así de simple. ¿Listo? Por ejemplo, si en los ingresos ha habido entre 2 y 3 litros de agua, también una pérdida de líquidos tiene que ser igual. Por ejemplo, un paciente de 70 kilos de peso con diagnóstico de colecistitis aguda en preparación quirúrgica y en MPO. Probablemente se va a operar de urgencia o de repente programada. ¿Y cómo le hace ese balance hídrico? El límite de armada es su balance hídrico. Los ingresos de 2 litros, el agua metabólica según el cálculo, y los egresos. Estuvo con fiebre por aquí es 12, ¿ya? Estuvo con fiebre por 12 horas, le salió esto, hizo todos sus cálculos y resulta que el balance hídrico fue negativo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumentarle más o menos medio litro a los ingresos para que todo esté compensado. De eso se trata y esa es la chamba que tienen que hacer ustedes todos los días cuando ustedes sean internos y sobre todo cuando tengan un paciente postoperado. Miren, y sus evoluciones queremos ver eso. Y los externos normalmente vienen a presentar a los pacientes y en una hoja aparte hacen su evolución y su balance hídrico. Ya se van a hacer internitos por un par de horas, por lo menos, ¿ya? Entonces, como ya saben hacer un balance hídrico, entonces vamos a hablar sobre las alteraciones del equilibrio de los líquidos. A veces nos vamos de más por exceso, o casi siempre nos quedamos por déficit. Y lo que más nos preocupa a nosotros es un déficit agudo. ¿Por qué? Para no ser pues certificado de defunción, ¿no? En el servicio. Entonces, en el paciente quirúrgico se presenta con mayor frecuencia la depresión de volumen del espacio extracelular. Como les comentaba, casi todo depende del intravascular o del plasma, ¿no? O del plasma. ¿Y por qué? Están ustedes en su primer día del internado y ya están haciendo guardia. Reciben su guardia y le dicen que este paciente está postoperado inmediato y queda la guardia. ¿Qué es lo que vas a controlar a tu paciente? Vas a lo despiertas y no te va a responder porque está todavía bajo los efectos de la anestesia. ¿Cómo sabes que tu paciente está bien? Funciones vitales. ¿Cómo está su presión arterial? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Ha mencionado o no ha mencionado? De repente el paciente está con una disminución de la urgencia de la piel, etcétera, etcétera. Está chocándose tu pacientito. En este momento despiertas a la enfermera, a tu residente, a tu asistente, a cualquiera, gritas y todo, el paciente creo que se le está chocando. Inmediatamente aplicas vía, le pones a chorro, todo, evalúas a tu pacientito, lo despiertas y todo, inmediatamente, nuevamente a salvar operaciones. Al paciente le salvas la vida y te evitas de darle certificado de defunción. Esa es la función de ustedes cuando sean internos. La primera y la segunda hora postoperatoria, funciones vitales. Para eso es esta clase. No es para hablar de fisiología y de psicología. ¿Ya? Existen bastantes modelos de hojas de balance hídrico dependiendo de cada hospital, de cada servicio. Este es un modelo en general. Los ingresos y los egresos en 12 horas o 24 horas hacen su balance y hacen hasta con fórmulas.
todo lo que sea necesario. Hay una hoja de balance hídrico que hacen las enfermeras y otra hoja de balance hídrico que hacemos nosotros. ¿Listo? Y también les van a preguntar, cuando ustedes vean un paciente, y probablemente el día les han preguntado, cuando han pasado visita, paciente con un dren que está en la vía biliar, paciente postoperado. Y les preguntan, ¿cuánto es la producción de bilis en el día? También se quedan salidos. Entonces, no van a ir a clases. Depende si que come o si que no come. En promedio, una vez tiene 800. Y esta respuesta se va a salvar. Entonces, en la saliva se produce más o menos 1 litro. En el estómago, 2 litros. En el duodeno, digamos, un litro más. En el intestino delgado, unos 2 o 3 litros. En el colon comienza a reabsorberse. Entonces, ¿y cómo controla pues, este flujo urinario, todo este volumen de fluidos en tu balance hídrico? Y algo mucho más preciso y mucho más matemático, con el flujo urinario. Si el paciente no orina, preocupa. Y si estás sin zona vesical, ya fuiste, tienes que examinarlo a tu paciente. Si de repente está con globo vesical, de repente la anestesia ha sido raquídea, entonces se está reteniendo, le pones una sondita, orina, hay diuresis, perfecto, te liberas, y si no, preocupa. Si no tienes este flujo urinario, preocúpate y avisa a cualquier persona. De repente le faltan líquidos, o de repente alguien lo ha ordenado, o la técnica lo ha sacado, qué sé yo. Preocupe, ¿ya? Y esta lámina es el complemento de esta, porque en la sesión anterior uno de sus compañeros nos preguntó ¿y cuántos electrolitos pues se elimina en la bilis? Pues aquí está, ¿no? Para que lo sepan. No van a preguntar esto porque es para que sepan, pero sí les van a preguntar sobre todo esta columna cuando pasa el visita. Entonces ya no hay excusa. ¿Cuánto debe salir por el drenquear? 800. Y si sale 1200 o sale 2000 de bilis, ¿qué puede estar pasando? Puede ser que haya quedado un cálculo en la vía biliar. Es un signo indirecto de que puede ser que haya una correa de conectividad residual. Muy bien. Entonces hemos hablado del agua y ahora vamos a hablar sobre los electrolitos. Entonces ustedes saben, ya desde la secundaria también, que en el compartimiento extracelular los que priman son el sodio y el calcio, el cloro y el bicarbonato. ¿Sí? En el intracelular, el potasio y las proteínas. Esto lo saben ustedes desde el colegio. ¿Sí? Muy bien, entonces nos vamos a ir al espacio extracelular. Y particularmente cuando ustedes sacan una muestra de AGA y electrolitos. Eso lo hace el interno y lo hace el médico. Por si acaso eso lo hacen las enfermeras. Las enfermeras canalizan la pena y le sacan sangre de la vena. Y los biólogos también. Pero los médicos agarramos y echamos arteria. ¿Ya? Entonces nos vamos al espacio intravascular. Sacamos una jeringuita, lo mandamos al laboratorio y el resultado de AGA y electrolitos es justamente esto. AGA son los enlaces arteriales y estos son los electrolitos. Los valores normales. ¿Listo? Ahora estamos en el espacio extracelular. Y fíjense la diferencia entre intravascular y el intersticio. Solamente hay un equivalente de diferencia. Entonces, estas diferencias leves en la composición iónica del plasma y el líquido intersticial derivan principalmente de la concentración de proteínas en el plasma. Muy
bien, entonces ya hemos hablado sobre el agua, sobre el déficit, el exceso y el balance hídrico que ya sabemos. Vamos a hablar sobre los trastornos de la concentración, que es prácticamente del sodio, y posteriormente sobre trastornos de la composición, que es el potasio. Y también, ustedes saben que el sodio es el principal cation extracelular. ¿Listo? Y su función principal es controlar y distribuir el agua a través de los compartimientos, ¿no? Mediante los efectos sobre la osmolaridad. No vamos a hablar de fórmulas, no vamos a hablar de fisiopatología, ni de nada de esas cosas feas que nos están hablando tanto tiempo de fisiología y fisiopatía, esas cosas que ya ni nos acordamos. Pero tienen que recordar que si hablas de agua, también tienes que hablar de sodio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un hiponatremia? Cuando el sodio plasmático es menor de 135. Sacas tu vaquita, sobre 130, digamos, para corregir. Menor de 130 se corrige. ¿Y cuáles son los factores o las causas? Las causas más importantes, como les digo acá, es el postoperatorio. Pues estas diapositivas están dirigidas a un campo quirúrgico. ¿Ya? Y las cosas más importantes, tiene un montón de causas que ustedes ya lo manejan mejor que yo, pero una de las más importantes son estas: los vómitos postoperatorios, que pueden estar causando una hiponatremia. ¿Listo? Los síntomas pues van desde náuseas, cefaleas y hasta puede llegar hasta el coma. ¿Y cómo lo manejas? Pues fácil. Cloruro de sodio. Lo que tienes a la mano, tienes acá, tienes en el hospital y tienes en la punta del cerro. Siempre tienes ahí un clorurito. ¿Y cómo calculas pues? El agua corporal, que más o menos en un paciente de 70 kilos es de 40 litros, ¿no? Entonces una formulita y te sale el déficit de sodio. Digamos que sea 2 equivalentes que tienes el sodio de 128. Entonces 40 por 2, 80. Entonces más o menos un déficit de 2, entre 4 y 8. Un equivalente de sodio. ¿Y cómo lo vas a reponer? Agarras un cloruro de sodio con esta fórmula y lo divides entre la concentración, o sea, entre el 9%. Entonces no se preocupen mucho, no vamos a tomarles tampoco un examen minucioso sobre las fórmulas, excepto de repente en el balance hídrico. ¿Sí? Pero ya saben que ustedes cuando tienen una hiponatremia, lo que tienen que colocarle es cloruro de sodio. Y si puedes calcular matemáticamente el déficit, lo haces. Y no se van a confundir con el término de una pseudo-hiponatremia, sobre todo en los pacientes diabéticos. La modalidad es la misma, pero se puede estar engañando porque está hiperglúcido en nuestros pacientes. Entonces, un factor de corrección en base a esto. Bueno, y si lo vamos al revés, en la hipernatremia. Cuando el sodio está por encima de 145, y en la parte quirúrgica casi siempre en las quemaduras y en los síndromes de mala absorción. Tenemos varios pacientes que les hemos resecado casi todo el intestino, que están con síndrome de mala absorción del intestino corto, y el pacientito nos hace el plato material. En los náufragos, por ejemplo, cuando están abandonados ahí, están perdidos en el mar y toman agua salada, ¿qué pasa? Se mueren más rápido su mar. ¿Por qué? Porque son lo que es agua salada, ¿no? Se vuelven hipernatrémicos y realizan el proceso más rápido. Entonces, ¿qué haces en este caso? Se trata de comer los hijos por su resaca, ¿no? Entonces, cuando ustedes están con su resaca, quiere decir que están hipernatrémicos.
¿Y qué hacen cuando están con resaca? Toman agua, pues hermano. Lo ponen con agua. Con agua libre, puede ser agua destilada, por ejemplo. ¿No? Que es una fórmula también. Lo que debes saber es, primero, saber si es hipernatremia. Y si no, si es así, le pones con agua libre y le bajas la concentración de sodio. Bueno, hasta aquí una pregunta, espero que no. No se preocupen.